Ahora vamos a pasar al caso, a nuestro amigo Carlos Arezzo Posadas, director general de Educación y Cultura del Departamento de Tacuarembó, de la República Oriental del Uruguay, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta de la Patria Gaucha, que es un súper enorme evento que se desarrolla en Tacuarembó en la primera quincena de marzo de cada año, que nos va a hablar sobre el proceso del tradicionalismo en Uruguay y su relación con los padres de Patria Gaucha. Es autor también de este libro, que es Vigencia del Tradicionalismo, fundamental de todo punto de vista para la historia del movimiento tradicionalista uruguayo, que también tanto nos compete a los brasileños. Bueno, realmente es una alegría poder estar junto con ustedes. Un saludo para Guillermo, para Constanza, para Maximiliano, que han estado organizando este homenaje a los 30 años del Mercosur. Nosotros, desde aquí, desde Tacuarembó, una ciudad que está a 400 kilómetros de la capital de Montevideo, a 110 kilómetros de la frontera con Brasil y a 220 kilómetros de la frontera con Argentina, más bien ubicada en el centro norte de la República Oriental del Uruguay. Aquí se realiza, como tú decías, Guillermo, la fiesta de la Patria Gaucha, que ha sido un mega evento después de 34 años de realización, que ha permitido generar todo una recreación de lo que es el movimiento tradicionalista en el Uruguay. Y por eso entonces es importante analizar por qué, cómo y cómo se ha llegado a estas etapas tan importantes, porque lógicamente nosotros tenemos que ser conscientes de la diferencia entre el campo y la ciudad. Lejos de las urbes y de las grandes concentraciones de poblaciones, se encuentran las áreas rurales, donde se produce en el Uruguay lo más importante, que son las exportaciones ganaderas, que es el rubro mayor de exportaciones que tiene Uruguay. Si bien últimamente el turismo y la madera y las plantas de celulosa han incidido notablemente en las exportaciones de Uruguay, sigue siendo las exportaciones ganaderas, es decir, lo que surge del campo, lo más importante para nuestro país. Entonces, allí en la producción agrícola ganadera o agropecuaria, el hombre es el gaucho que sigue siendo gaucho a través de los años y que sigue vivo, ayornado evidentemente por las incidencias de los nuevos medios de producción, por los avances tecnológicos, pero sigue allí en el campo, trabajando, luchando y haciendo la tarea fundamental que es producir. Evidentemente que cuando hablo de gaucho hablo de todo, ¿no? Es decir, desde el peón hasta el estanciero, del capataz, de quien está trabajando, laburando permanentemente en la tierra, pero que a su vez llega sus momentos de buscar el relacionamiento, cómo vivir, cómo convivir, y entonces surge justamente ese relacionamiento con los demás, esa acción colectiva y social que son las sociedades, y que las sociedades criollas han habilitado a ese movimiento tradicionalista a nivel nacional primero, pero regional posteriormente. El movimiento tradicionalista nosotros lo podemos definir como un movimiento cívico, sociocultural, colectivo, asociativo, rescatando la tradición y transmitiendo valores del pasado para el presente, proyectándolos para el futuro. Eso es un poco la idea de lo que es el movimiento tradicionalista, donde podemos definir características importantes como la preservación de las tradiciones gauchas
y teniendo como eje la reivindicación de la figura del gaucho y el culto a esa tradición. Evidentemente que ese tradicionalismo se da en un territorio que es lo que se ha denominado la cuenca gaucha, la nación gaucha, lo que nosotros denominamos la patria gaucha. Es un área geográfica, podemos decir multinacional, sin fronteras, transnacional, que está regada por los ríos de la Plata, Paraná, el río Uruguay, con todos sus afluentes. En esa zona territorial, donde podemos incluir el sur de Brasil, los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, todo el Uruguay, y todo lo que podríamos decir en la parte litoral argentina hasta La Pampa, incluyendo las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, hasta puede ser también incluido Santa Fe, y en cierta medida también hubieron gauchos en Córdoba, en San Juan, y los gauchos de Güemes allá por el norte. Pero en definitiva esa área territorial es lo que nosotros definimos la cuenca gaucha, donde convivió el gaucho, donde se desarrolló la ganadería, pero que además es un territorio espiritual, porque es una estirpe forjada por un crisol de razas que trasciende esas geografías y que los une raíces comunes, la misma matriz, el mismo sentimiento, donde el amor por la tierra, por las cosas nuestras y el apego al pago es el que los está uniendo. En definitiva, entonces, ¿qué es la base, el soporte de ese movimiento tradicionalista? Son las sociedades criollas. Ya Aliano mañana va a estar hablando en su oportunidad sobre las sociedades, pero para tener una idea de qué son estos soportes del tradicionalismo, son entidades asociativas, en general sin fines de lucro. Hay muchas que están bien organizadas, tienen hasta personería jurídica, tienen su ubicación, su sede. Eso acontece aquí en el Uruguay con el nombre de sociedades criollas, pero también en Argentina tiene la denominación de centros tradicionalistas, y en Brasil centros de tradición gaúcha o CTG, que son similares, es decir, tienen el nucleamiento como entidad asociativa, comunitaria en cierta medida, y cuyo objetivo es mantener, cultivar la tradición y reivindicar la figura del gaucho. Generalmente, ¿cómo lo hacen? Bueno, el formato, el mecanismo es lograr, podemos decir, en las manifestaciones culturales, porque aquí esto todo se traduce en manifestaciones culturales, en esas reuniones que logran las sociedades, primeras reuniones en sus pagos, después reuniones en ciudades para mostrar lo que se hace. Y bueno, ahí lo que se trata de hacer es escenificar el pasado mediante un proceso de adecuación de una vivencia para tratar de vivirla nuevamente, pero en forma similar. Es decir, tratar de adecuarla en la realidad, algo que pasó, que corresponde, por ejemplo, en la fiesta de la patria gaucha 100 años atrás, así está establecido en el reglamento. Así que esos son los soportes del tradicionalismo que siguen luchando, trabajando y armando esas fiestas, esas reuniones, y que muestran desde el punto de vista lúdico recreaciones de época tan interesantes como lo que se da en este mega encuentro que se hace aquí en Tacuarembó. Pero hablando de estas sociedades, tuvieron que unirse para defender sus derechos y tratar de hacer reivindicaciones también, hasta en cierta medida, reivindicaciones gremiales, tratando de luchar por cosas que les pertenecen. Y se han logrado, primero, reuniones regionales, después nacionales,
y terminaron reuniéndose mediante confederaciones. Así se dio en este proceso que podemos decir que lleva muchos años, porque esto se inicia por 1894, y ahí vamos a ir después al proceso histórico, se conjugan una conexión a través de contactos desde fines de la década del 40, pero donde se da lugar a consolidar estos movimientos de integración por allá por la década del 60. Así se constituye el movimiento tradicionalista oriental en Uruguay, las federaciones estatales en Argentina, por ejemplo, la de Buenos Aires fue en 1969, después se hicieron este tipo de federaciones en otras provincias, siempre teniendo la idea de juntarse, de unirse y de trabajar en forma conjunta. Ahí se logra en 1981 conformar la Confederación Gaucha Argentina. Bueno, y en Brasil pasa lo mismo. En la década del 60 logran conciliar el movimiento de las tradiciones gaullas, MTG, y lograron entonces, en cierta medida, consolidar esa unión, podemos decir, primero estatal, pero después logran también unirse entre estados. Todas estas organizaciones, por allá por la década del 90, se unen y forman la Confederación Internacional de las Tradiciones Gauchas. Eso se hace en Montevideo y se aprueba el reglamento de funcionamiento a fines del 90. Es importante porque hay una unidad de trabajo, de reivindicaciones, y se armó un consejo ejecutivo donde hay representantes de los 3 países, 3 representantes de cada país, y se reúnen cada 2 o 3 meses. Evidentemente que por la pandemia hace muchos meses que no nos podemos reunir. Bueno, esa integración internacional es lo que permite tratar de llegar a puntos comunes, y uno de los objetivos que tenemos en este momento es la declaración del gaucho y de las tradiciones gauchas como patrimonio nacional en cada país, para después poder implementarlo a nivel internacional para lograr que se declare por la UNESCO, por las Naciones Unidas, Patrimonio de la Humanidad, al gaucho y a las tradiciones gauchas. Ya logramos aquí en el Uruguay, hace unos 3 años, la declaración del gaucho como patrimonio nacional. En Brasil está muy adelantado, han habido reuniones en Río de Janeiro, y esto se va a lograr también por disposición legal, o sea que va muy adelantado en Brasil, y lo que va más un poco lento es en el lado argentino, pero ya estamos trabajando en esa faceta para ver si podemos conjugar un reconocimiento a nivel internacional de las tradiciones gauchas y de la figura del gaucho como patrimonio de la humanidad, como ya ha sido declarado el tango, el candombe, el chamamé, etc. Y vamos entonces a ubicarnos para tratar de explicar un poco cómo surgió esto, el origen del movimiento. Esto se da a finales del siglo XIX, cuando, ante lo que se denominó el malón gringo, un calificativo de la acción de círculos y congregaciones de españoles, de gallegos, italianos, catalanes, irlandeses, catalogados como verdaderos guetos en Montevideo, guetos extranjeros, incidían en la población montevideana por su gran número. Fíjense que en cuestión de 25 años en Montevideo llegan mucha gente que pasan a ser
quintuplicar la población de Montevideo y prácticamente pasan a ser en determinado momento, a fin de siglo mismo y a principios del siglo XX, casi mayoría con respecto a los ciudadanos uruguayos. Entonces, había todo un movimiento donde las modas, los snob, lo que podríamos decir, los modismos, los gestos de los extranjeros, eran copiados por los montevideanos, y eso provocaba una determinada desprecio, un determinado desprecio por lo nacional, ¿no? Y ahí entonces aparece la figura de un médico, de Elías Regules, decano de la Facultad de Medicina, que llegó a ser rector de la universidad, quien integra una generación brillante, y allí también lo acompañan, por ejemplo, Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria, el pintor Pedro Figari, el escritor y filántropo Arturo Lucich, que ha creado también grandes tareas en la parte de lo forestal y de flora autóctona y fauna autóctona, de la defensa de la flora y fauna de nuestro país. Y ante esa invasión de modas e ideas europeas, despreciativas de las costumbres locales, entonces salen a trabajar en lo que podríamos decir la identidad nacional. Y en ese sentido, ante esa defensa de lo nacional, Elías Regules trata de crear un movimiento de la defensa de la tradición gaucha nacional, y podemos decir que a través de contactos con demás compañeros allí en Montevideo y en la zona metropolitana, y conjuntamente con lo que se daba como un aspecto muy interesante por parte de los hermanos Podestá en el circo, podemos decir, en los nacientes del teatro del Río de la Plata. Entonces allí en la carpa de los Podestá logra la primera reunión de lo que él pasa a denominar como propuesta una sociedad criolla. Y ahí surge entonces la primera etapa del tradicionalismo con la creación de la sociedad criolla que le decían la criolla, ¿no? Es decir, es el primer paso importante donde se intenta concretar una entidad que engloba la imaginación de esa defensa y exaltación de la tradición representada en este país por la figura del gaucho, quien había sido expresión de las zonas rurales y guerrero defensor de la soberanía nacional junto a los héroes de la patria para el culto a las costumbres nacionales y todo lo que tuviera relación con el origen mismo de la patria. O sea que ahí está entonces la primera sociedad criolla que permite a Elías Regules, al doctor, visitar Buenos Aires, visitar Porto Alegre, y ahí empiezan los primeros contactos y aparecen las primeras también repercusiones y nuevos surgimientos de sociedades criollas, tanto en Argentina y Brasil. Pero son un proceso lento, tanto en Argentina como en Brasil, en el sur de Brasil, pero es muy importante aquí en el sur de Brasil. Por eso lo que sale, lo que se origina en Uruguay es muy firme, y hay una reproducción de sociedades, de muchísimas sociedades en la zona metropolitana del Uruguay. Y ahí trabaja Elías Regules hasta que fallece en 1929, y esto provoca prácticamente un quiebre, ¿no? Porque en la misma familia
en los mismos hijos de Elías, habían algunos que decían que no era conveniente seguir, que al haber terminado el pionero, el patriarca de la tradición, no se podía seguir, pero otros, concretamente su hijo, el doctor Tabaré Regules, que también fue poeta, junto con un grupo de amigos, fundamentalmente con el contador Alberto Rodríguez López, insistieron y le dieron un ok al movimiento y a la sociedad, le pusieron el nombre de doctor Elías Regules y se esforzaron por seguir con la acción tradicionalista. Bueno, y eso marca, podemos decir, dentro del proceso uruguayo, una segunda etapa donde se incentiva en la década de 1940 al 50, donde está consolidado la conformación de esa sociedad, pese a los momentos difíciles de haber perdido, podemos decir, el patriarca, lleva unos cuantos años a afirmarse, pero después de esa afirmación empiezan a recorrer todo el país y en cada capital departamental o ciudad importante de los departamentos se crean nuevas sociedades, es decir, hacen un trabajo, recorren con una bañadera, van acompañados con artistas, va Amalia de la Vega, va Wenceslao Varela, va Rufino Mario García, o sea que van guitarristas, o sea, la importancia de ir y de conformar la parte artística para atraer en cada lugar una reunión para poder incentivar, hablar de la temática, pero también mostrar las costumbres nuestras que son íncitas en los hombres que están trabajando en el campo. Bueno, eso fue una etapa muy importante, esa segunda etapa. Renacen nuevamente los contactos con Buenos Aires, con Santiago Roca en Argentina, en Buenos Aires, los contactos con Paillón Cortés, con Carlos Barbosa, Leza, son contactos muy importantes en esas décadas que traen las reuniones, las primeras reuniones en el 49 aquí en Montevideo. Así surgen los congresos de las futuras federaciones y lógicamente entonces esa relación internacional es muy importante porque se nutren de experiencia. Pero lógicamente todo esto trae aparejado que vienen los procesos de las dictaduras, se inmiscuyen los militares dentro de las sociedades criollas y lógicamente que eso trae aparejado una nueva disminución de las sociedades, tanto a nivel de Uruguay como también en ambos países limítrofes. Bueno, esto viene con un determinado apagón del movimiento tradicionalista, pero lógicamente cuando renace en el Uruguay la democracia es cuando proponemos a nivel de la Junta Departamental la posibilidad de crear una fiesta acá en Tacuarembó y desde 1987 con el aval del gobierno departamental se nombra una comisión que trabaja para la organización, para la puesta en funcionamiento de este evento que fue humildemente y en forma parsimoniosa un desarrollo lento pero firme en los años siguientes, consolidándose en el transcurso del tiempo como un evento donde fue una atracción enorme para todas las sociedades criollas del país y evidentemente se ha formado una especie de altar de la tradición aquí cuando se viene a Tacuarembó. Bueno, aquí esto ha creado todo un proceso donde nosotros tenemos que destacar por qué esta fiesta ha sido un gancho, un imán para toda la recreación de sociedades y la llegada de tantos tradicionalistas que dio también lugar a que en la patria gaucha se hiciera, después de 12 años que se había estancado por el tema
de la dictadura se habían trancado las reuniones internacionales, se hiciera nuevamente aquí en Tacuarembó la primera reunión internacional que le dio vida nuevamente a la Confederación Internacional de la Tradición Gaucha. Aquí el formato de la fiesta lo que tiene es que aquí se daban lo que podemos decir las criollas, y también se daban los festivales folclóricos. Bueno, esto fue la unión de ambas experiencias y se creó, podemos decir, un festival de día y de noche que trajo aparejado la recreación de época en forma fundamental. Allí nosotros vimos que además de las competencias deportivas, la recreación de época, el aporte cultural de la fiesta de la Patria Gaucha fue un paso fundamental para la consolidación de este evento y que se configurara como un elemento de atracción a todas las sociedades criollas del país. Así que esto implica también destacar que esta recreación de época da lugar a no solamente recreaciones, podemos decir, en temas como la generación de, por ejemplo, fogones, que son estructuras que se arman alrededor de una laguna, la Laguna de las Banderas. Estos fogones son estructuras que se arman para la fiesta y que al finalizar la fiesta se desarman. Es una lástima, pero son así, son transitorias, y ahí se muestran esos fogones diversas posibilidades que retrotraen a épocas pretéritas, como casco de estancias, iglesias, pulperías, comisarías, hasta quilombos, es decir, lugares de experiencia, por ejemplo, muy interesante de la zona de Caraguatá, del sur del departamento, hospitales de campaña. O sea que fueron fogones muy interesantes y que da una marca a la fiesta que no se hace en otras fiestas, ni en el Uruguay, ni en Brasil, ni en Argentina. Nosotros hemos podido recorrer fiestas en distintos países y esto es lo que tiene, lo que le da la marca a la fiesta de la Patria Gaucha. Y bueno, esto es un poco lo que nosotros queríamos establecer como los elementos fundamentales de la fiesta, la importancia que tiene, el hecho de que aquí se compita entre sociedades. Es una competencia muy interesante porque en las fiestas tradicionales que se dan en los distintos lugares, allí compiten individualmente en cada competencia y cada uno gana los premios. Acá la diferencia que tiene esta fiesta es que compiten las sociedades criollas. Entonces es una competencia entre sociedades, es una competencia donde triunfa el colectivo, donde triunfan todos. Es decir, eso es lo bueno, ¿no? Es decir, no es como en otras fiestas donde allí ganan camionetas, vehículos, motos, dineros cada participante. No, acá es la sociedad que gana los premios y que ganan los premios en dineros que otorga la comisión organizadora, la Intendencia Departamental de Tacuarembó. Y eso es lo bueno, cuando terminan, que festejen los ganadores, y los ganadores son todos, y todos son los cientos de gauchos que vienen y que se instalan al borde de la laguna en ese fogón y que conviven durante una semana aquí en Tacuarembó. O sea que es una experiencia muy interesante que vale la pena poder visitarla y vale la pena poderla comentar porque es única, nos hace recordar esto a las fallas allá
españolas, ¿no? Valencianas, porque evidentemente los fogones se construyen y se tienen que después que desarmar, porque ellos ocupan un espacio público que después hay que limpiarlo y que hay que entregarlo al gobierno departamental. O sea que más o menos un poco es este proceso histórico, esa atracción que tiene la fiesta y que ha sido también, podemos decir, una fiesta que ha permitido que otras sociedades traten de hacer algo similar. Es difícil hacerlo, porque acá el norte del país es donde hoy por hoy se desarrolla el gran incentivo del movimiento tradicionalista en el Uruguay. Así que, Guillermo, un poco esto es en general lo que queríamos plantearlo. Si bien es un tema muy diferente a lo que comentaba Marina, pero es un proceso que analiza lo que pasa en el interior, en un interior profundo donde estamos tan alejados de Montevideo, donde nos damos cuenta que es difícil descentralizar porque es complicado los gobiernos que están centralizados y que eso pasa también en todos los gobiernos en nuestros países, ¿no? Y que la descentralización implica vernos y les cuesta vernos como tal y por eso nosotros siempre estamos tratando de llegar para poder tener caminos y demostrar lo que podemos hacer desde acá, desde el interior de nuestro país. Guillermo, a la orden. Muchas gracias, Carlos.